salas en el mes de diciembre, ¿no? Y por último tenemos los componentes aleatorios, que son las variaciones imprevistas que nos siguen patrones como los fenómenos naturales y las pandemias. Tenemos lo que es el método de los promedios móviles, que es una técnica de serie de tiempo que sirve para suavizar las variaciones de los datos y así identificar la tendencia. Se usa cuando los datos presentan efecto estacional, por ejemplo, las ventas por estaciones del año. ¿Cómo funciona? Se calcula el promedio de los últimos periodos, ya sean meses, trimestres o años. Ese promedio se toma como el pronóstico para el siguiente periodo. A continuación les explicaré lo que sirve el método de afinamiento exponencial. Es decir, primero con una breve definición. Se utiliza ya que es un promedio ponderado entre los valores que son reales más recientes y las estimaciones anteriores, aplicando lo que es el factor que determina la importancia que va a tener cada uno. Tiene como objetivo pronosticar la demanda o ventas futuras de manera simple y confiable, ya que esto va a facilitar la toma de decisiones en planeación de producción, lo que son inventarios y estrategias de mercado. Este método es importante, ya que es uno de los métodos de pronóstico más utilizados, lo que es en administración, economía y mercadotecnia, por lo que es muy fácil de aplicar. También aporta mayor precisión, ya que es muy simple el promedio, porque considera tanto la demanda real como las proyecciones que son pasadas. En beneficios, se usa, tiene como característica la simplicidad y su facilidad de uso, ya que no va a requerir cálculos complejos ni lo que es programaciones avanzadas. Se basa en una fórmula sencilla que combina el valor real con los pronósticos anteriores. También es eficiente, ya que solo necesita el último dato real y el último pronóstico. Es versátil, ya que es útil para pronósticos de corto y mediano plazo. Y se va a aplicar a negocios como proyecciones de ventas para estrategias de marketing. Siguiente, por favor. Ahora bien, el método de mínimo cuadrado es una técnica estadística que consiste en ajustar una recta o curva a un conjunto de datos de manera que la suma de los cuadrados de las diferencias, es decir, los errores, entre los valores observados y los valores estimados o proyectados. Como objetivo tiene el estimar una línea de tendencia en serie de tiempo para facilitar la proyección de valores futuros. También minimiza el error en las predicciones, asegurando el mejor ajuste posible. Es importante, ya que permite identificar tendencias a largo plazo en todos los datos históricos. Y también facilita la planeación estratégica al anticipar comportamientos futuros en ventas, producción o mercado. Es beneficioso, ya que es muy preciso al asegurar el mejor ajuste posible entre los datos reales y lo que se van a proyectar. Es objetivo, ya que elimina la subjetividad en la estimación de tendencias usando únicamente cálculos matemáticos. También es aplicable en múltiples áreas como negocios, economía, ingeniería y ciencias sociales. Detecta tendencias, ya que ayuda a identificar patrones de crecimiento o crecimiento. Siguiente, por favor. A continuación procederé a lo que es el caso práctico, que hemos elegido el método mínimo de cuadrados. Los datos proporcionados representan, ya que el cuadro contiene los datos originados de la demanda, desglosada por lo que son estaciones del año y de un total anual de 1997 hasta el 2007. Siguiente, por favor. Ahora bien, en la parte, esta es la manera resolutiva, es la fórmula. Vamos a realizar otro cuadro detallando en columnas el n, el número de años que vamos a realizar, y proyectarnos para el 2008. La demanda, que va a ser el eje Y, X, que hemos tomado aquí el año 2002 como media, para tener en la que es la sumatoria, tener un total de 0 y no tener problemas con lo que es ya que eso nos va a generar múltiples variables. La siguiente columna es el producto de X con Y, la siguiente el factor X elevado al cuadrado, y el último el factor Y elevado al cuadrado, representado por la demanda. Ahora bien, después de un breve cálculo, tomando como punto el 2002, tenemos que B es igual a N, que es el número de años que estamos tomando, que en este caso sería 11, a la sumatoria de valores de X
multiplicado por y, que nos da un total de 2813, menos la sumatoria de todos los valores posibles de x. Como mencioné antes, para una facilidad consideramos de menos 5 al 5, dándonos un total de 0, multiplicado, claro, por la sumatoria de todos los valores de y, que es 1206. Todo ello dividido entre el número de años considerados, que es 11, multiplicado por la sumatoria de todos los valores cuadráticos de x, menos la sumatoria de todos los valores de x, todo ello elevado al cuadrado, que es diferente. Ahora bien, b, cualquier número multiplicado por 0 es 0, así que nos omitimos ese paso, simplemente quedaría la multiplicación, ambos productos divididos, y nos da un aproximado de 25.48. Ahora bien, esto representado lo vamos a ver en la siguiente fórmula, que es, como mencionó mi compañero, muy similar al modelo de regresión lineal, que en este caso la media de x, al ser la sumatoria de todos los valores de x sobre el total de años considerados, la sumatoria de x es 0, o sea que sobre 11 igualmente va a ser 0. Eso nos va a dar a entender que los valores de a es igual a la media de y. Ahora bien, la media de y es los valores de y sobre los años tomados o considerados, dándonos un total de 1206 sobre 11. Un aproximado de 109.63, que es el mismo valor media de y, igual para la siguiente, por favor. Ahora bien, como el método mínimo de cuadrados se encarga de dar una proyección de lo que es para el siguiente año, que estamos considerando el 2008, a la parte derecha hemos dividido lo que es el eje X y el eje Y, dándonos un total para el 2008 de 262.51 para el año 2008. Como se dan cuenta, en lo que son la recta de regresión, representado por la recta roja, vemos que desde el año 1997 estuvo de baja, se fue yendo en alza. Esto tiene como conclusión final de que la demanda del producto muestra lo que es una tendencia creciente y estable del periodo de 1997 hasta el 2007. Eso está ya datos realizados. Sin embargo, con la proyección se va a entender que va a seguir en alza. En síntesis, el mercado de productos presenta lo que es un crecimiento sostenido, y según el modelo, la demanda seguirá aumentando aproximadamente lo que son 25 unidades por año si las condiciones son mantenidas. Siguiente, por favor. Finalmente, como conclusión, tenemos que al trabajar con los métodos cuantitativos para proyectar el mercado, las empresas tendrán lo que es una visión que van a necesitar a futuro para satisfacer la demanda. Esto quiere decir que con estas predicciones la empresa va a ser capaz de desarrollar lo que son proyecciones, pronósticos, y esta predicción va a lograr precisar las variaciones. La empresa utilizará con más eficacia sus recursos para satisfacer la demanda. Dependiendo, claro, del método que la empresa utilice, va a ser capaz de tener pronósticos a corto, mediano y a largo plazo. ¿Han concluido con la sustentación del trabajo? Sí, profesor. Bien, a ver, preguntas de la sala. ¿Algún compañero desea formular preguntas? No se olviden que cuentan las participaciones. Yo, profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Bien, se le escucha. Ya. ¿Qué ventajas tiene la regresión lineal frente a los métodos cualitativos de proyección de mercado? Bueno, yo voy a responder esa pregunta, ¿no? Como mencioné, la regresión lineal, como dije, se basa en datos numéricos y la evidencia histórica, ¿no? Lo que permite obtener proyecciones más objetivas y medibles, ya que los métodos cualitativos dependen más de la experiencia o juicio de expertos, ¿no? Siendo más subjetivos estos análisis, ¿no? A ver, voy a agradecer a los delegados que tomen nota de la participación de su compañera. A ver, ¿qué otro compañero va a realizarle alguna pregunta? Sí, buenas noches, profesora. Yo quiero hacer una pregunta. Bien, la escuchamos.
¿Qué tipo de datos se usan en métodos de series de tiempo? Esta voy a responder a la pregunta, profesora. El método de serie de tiempo utiliza datos cuantitativos históricos, ¿no? Que estén organizados en orden cronológico, como son las ventas mensuales, los precios, ya sean los de producción o exportaciones, ¿no? Para que analice cómo varía una variable con el tiempo y predecir su comportamiento en el futuro, ¿no? Ya que estos datos permiten identificar lo que son las tendencias y ciclos y variaciones estacionales. Bien, ¿alguien más va a formular? Sí, profesora. ¿Cuál es la diferencia entre los objetivos del método de afinamiento exponencial y el método de mínimos cuadrados? Yo vi el caso práctico, voy a contestarlo, profesor. Bien. Bueno, entre principales diferencias como en sí, puedo mencionar de que el método de afinamiento exponencial tiene como, bueno, uno de sus objetivos es pronosticar lo que son los valores futuros a corto plazo. Sin embargo, el método de mínimos cuadrados busca una línea o curva que va a describir la tendencia general, claro, de datos, pero a largo plazo, con el fin de realizar proyecciones. Bien. Entonces les formulo dos preguntas. Desde vuestro punto de vista, ¿de qué manera les va a ser útil a ustedes en la investigación, el refrescar conocimientos de estadísticas en ustedes, en esta, digamos, en este último ciclo? A ver, ¿qué pueden decir? Reformulo la pregunta. Estos conocimientos que han logrado recordar a través de la lectura para el desarrollo de vuestras presentaciones, ¿de qué manera les va a ayudar a ustedes en este último ciclo? Bueno, profesora, más que nada en este caso, como mencionamos, la regresión lineal nos puede ayudar a cuantificar nuestros problemas de lo que hacemos los tesis, ¿no? Como en este año nos toca hacer trabajo de investigación, aplicaríamos ese método, ¿no? Para resolver los problemas que tiene alguna empresa, ¿no? Profesora, también adicionando un poco la respuesta, yo creo que nos va a ayudar lo que es la estadística, porque hay situaciones reales para estos casos y también nos va a beneficiar porque va a facilitar lo que es la toma de decisiones y nos va a prepararnos para lo que son otros retos profesionales con estos cálculos más sencillos. Bien, lo primero es que les va a ayudar a hacer su proyecto grupal, ¿no? Segundo, que también les va a servir estos conocimientos para poder evaluar el proyecto privado y público que están dando lectura a nivel individual. Y luego lo que ustedes han expresado, ¿no? Para sus trabajos de investigación. Y así también en el ámbito laboral, ¿no? Porque es importante en una empresa, si se tiene que hacer un diagnóstico o un análisis y en base a ello proyectarse a cuál va a ser el nuevo camino, rumbo de una empresa, definitivamente que van a tener que aplicar cualquiera de estos métodos. Bien, jóvenes, solamente la última pregunta. Sí, le escucho. Disculpe, profesora. Faltaba otra pregunta, ¿cierto? No, yo concluyo. Es que faltaba pendiente lo que es la presentación de video. Sí, justo era la pregunta última que les ibas a hacer, si iban a presentar algún video. Yo ya les había calificado que no han presentado. No, profesora, justo estamos esperando.
Ya. presentar. Ahora lo presento a mi compañero. Respecto a los métodos cuantitativos que usan números, tal como lo dije, usan antecedentes concretos, ya sea del pasado o antecedentes técnicos, para predecir el comportamiento futuro de un mercado. Los métodos más usados son las series de tiempo, análisis de regresión y los coeficientes técnicos. ¿En qué consiste la serie de tiempo? La serie de tiempo utiliza datos históricos, es decir, datos del mismo mercado del pasado. ¿Qué es lo que hace? Analiza las tendencias observadas, analiza los ciclos de oferta o demanda de en el mercado observables y las estacionalidades en la demanda o en el comportamiento de este mercado. ¿Cuál es el problema de estos métodos? Que en general el comportamiento pasado no garantiza el comportamiento futuro, porque el paso del tiempo no es causante de cosas. No es porque un mes pase de marzo a abril o el año pase del 2017 al 2018 que cambian las demandas. Hay otro factor que está pasando que hace que determina estos cambios. Y dos, que cuando uno usa serie de tiempo muy larga, los datos pasados son cada vez más remotos y en consecuencia tendemos a sobreestimar la importancia de datos o de antecedentes que tienen 10, 15 años o más. Parte de este problema o estos problemas recién mencionados se pueden resolver con el llamado análisis de regresión, utilizando el método de la regresión. Usan los mismos datos históricos, pero en este caso trabaja con variables causales. Se busca qué variables determinan la demanda y se ve cómo se han comportado esos variables en el pasado y cómo esperamos que se vayan a comportar en el futuro. Para esto aplicamos métodos de análisis estadístico, pero el problema nuevamente es que los datos en las variables causales pueden no siempre estar disponibles. Por último, el método de los coeficientes técnicos es distinto a los dos anteriores, en el sentido de que usa relaciones técnicas o científicas. Sabemos, por ejemplo, que el 50% de los terneros que nacen son machos y el 50% son hembras, eso es un dato técnico. Y se utilizan estimando comportamiento futuro a partir de las relaciones causales técnicas, que son mucho más deterministas, muchas variables biológicas, variables climáticas, agronómicas, de ingresos, etcétera, etcétera. Problema, no siempre tenemos los datos científicos de las relaciones causa-efecto y muchas veces tampoco sabemos exactamente cuáles son los factores que determinan lo que nosotros estamos observando. Si comparamos estos métodos cuantitativos a partir de los criterios antes vistos, en general estos métodos tienen menores costos porque simplemente se basan en datos existentes y es más una búsqueda de datos, información secundaria. A veces se busca en información primaria, en el caso de los coeficientes técnicos. La precisión va a depender de la relación que exista entre las causalidades de los factores que estamos analizando. Tienen una sensibilidad más alta los coeficientes técnicos y bastante más baja las series de tiempo porque, como les dije, no hay causalidad. Y son bastante más objetivos que los métodos cualitativos, exceptuando quizás el método de los coeficientes técnicos, porque ahí hay un proceso de determinar cuáles son los coeficientes que quiero usar, que no siempre son los correctos, los objetivos. Los conceptos vistos en esta cápsula fueron proyección de mercados, método de proyección de mercados y en particular los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos de proyección de mercados. Bien, habiendo concluido la exposición del grupo que ha desarrollado el tema de métodos cuantitativos de proyección de mercado, voy a pedirles, jóvenes, que den lectura al libro que se les ha dado para consulta de los hermanos Zapac, para que lean el capítulo 4 y el capítulo 5. En relación al capítulo 5, por favor, desarrollar
las preguntas y los problemas planteados. Esto significa que van a desarrollar aspectos de preguntas de marco teórico y algunos problemas. Bien, a ver, pasamos al siguiente grupo. Simi, buenas noches. Ahorita presento. Bien, buenas noches. ¿Se visualiza, profesora? Sí, señorita. Ya. Muy buenas noches, profesora y compañeros en general. Hoy día vamos a exponer lo que es el tema de investigación de mercados en proyectos de inversión. Está conformado por Cañamero Reina y quien les habla Mendoza Rivera Ángela. Como contenido de esta exposición vamos a hablarles sobre la introducción, el mercado de proyecto, objetivos del estudio de mercado, las etapas de investigación del mercado, las fases de la investigación de mercados, los tipos de investigación, las aplicaciones de investigación de mercados, las limitaciones y los riesgos de la investigación de mercados, y por último daremos la conclusión y los anexos correspondientes que son el caso práctico y el video. Bien, como punto primero, la introducción, la investigación de mercados en proyectos de inversión constituye una herramienta fundamental para la correcta preparación, evaluación y la ejecución de iniciativas empresariales. A través de ella se recopila, analiza e interpreta información relevante que permite comprender el entorno, identificar oportunidades, minimizar los riesgos y proyectar resultados económicos. En los proyectos de inversión, la investigación de mercados no se limita únicamente a conocer a los consumidores, sino también que incluye el análisis de los competidores, proveedores, distribuidores y tendencias del entorno. Asimismo, se vincula directamente con la elaboración del flujo de caja y la evaluación financiera, ya que esto es la precisión del estudio de mercado que dependerá de la validez de las proyecciones de ingresos y la factibilidad del proyecto. Bien, como importancia en esta preparación y evaluación de proyectos, la investigación de mercados nos permite lo que es validar si es que existe una demanda real para el producto o servicio que se plantea ofrecer. De esta manera se convierte en un insumo indispensable para tomar las decisiones sobre la conveniencia o no de invertir. Un proyecto sin estudio de mercado se expone a un alto grado de incertidumbre y riesgos de fracaso. Bien, la relación con los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Bien, en la etapa de perfil, la investigación de mercados proporciona lo que es la información preliminar sobre la viabilidad del proyecto. En la etapa de prefactibilidad, profundiza lo que son las características del mercado, sus segmentos y las competencias de lo que es el mercado. En las etapas de factibilidad, ofrece lo que es proyecciones de demanda y escenarios que permiten alimentar los flujos de caja y la evaluación económica. El mercado del proyecto. Los agentes del mercado son 5. Los consumidores, quienes son las personas u organizaciones que adquieren y utilizan el producto o servicios representando la demanda del proyecto. Los competidores, que son las empresas o entidades que ofrecen productos o servicios similares, satisfaciendo las mismas necesidades de los consumidores. Los distribuidores, que son los canales de comercialización que se encargan de hacer llegar el producto o servicio del proyecto al consumidor final. Los proveedores son quienes proporcionan los recursos, materiales o servicios necesarios
para la ejecución y operación del proyecto. Y los agentes externos, en este grupo puede incluir lo que son el gobierno a través de las regulaciones, la comunidad por su aceptación social o algunas entidades financieras y entre otros. La segmentación del mercado consiste en dividir lo que es el mercado en grupos homogéneos según sus variables. En este caso tenemos las demográficas, las geográficas, las psicográficas o conductuales, y esto facilita lo que es enfocar la estrategia hacia un público específico, optimizando los recursos. Los objetivos del estudio del mercado son tres. La primera es validación de la demanda potencial, la cual nos dice que es comprobar que existe una cantidad suficiente de consumidores dispuestos a adquirir el producto o un precio rentable. Como segundo, la definición de estrategias competitivas, comercial y de negocio, ya que este estudio orienta a la estrategia de diferenciación, posicionamiento, precios y distribución y elementos esenciales para competir. Y tres, determinación de ingresos e impactos económicos. A partir de esta información del mercado se proyecta los ingresos esperados, las cuotas del mercado y los beneficios económicos directos e indirectos. 4. Las etapas de investigación de mercado. Son tres etapas. El análisis histórico de mercado, en el cual se revisan estadísticamente los consumos, los precios y el comportamiento del sector en los últimos años para identificar tendencias. El análisis de la situación vigente, ya que se estudia el estado actual de la oferta, la demanda, la competencia y el entorno macroeconómico. Y el análisis de la situación proyectada, en el cual se realizan proyecciones de crecimiento de la demanda y de la evolución del mercado en función de escenarios futuros. Ahora le doy el paso a mi compañera Reina, que les habla sobre la fase de investigación de mercado. Buenas, continuando con las fases de la investigación de mercados. Como primera fase tenemos que se tiene que tener definido el problema y los objetivos de la investigación. Pongámonos en el caso de que una empresa se encuentra con el problema, ¿no?, de que quiere introducir una nueva marca, por así decirlo. Entonces, en este caso, ya tiene identificado su problema, que sería si los consumidores van a aceptar o qué tan aceptado va a ser este nuevo producto. Claro, sus objetivos de la investigación va a ser tal vez identificar cuántas personas van a preferir o cuál va a ser el sector al que más va a tener mayor acogida, y si el precio es el correcto. Hay muchos objetivos que pueden definirse en la primera fase. Luego pasamos a la fase número 2, que es desarrollar el plan de acción. En esta fase se va a tener en cuenta que tiene que seleccionar qué método y qué técnicas van a usar para recolectar la información. Y también tienen que seleccionar la muestra, porque una muestra equivocada o un público que no va a estar a un mercado que no está orientado, o que no, por ejemplo, un público que tal vez no tiene el recurso económico necesario para lo que se está ofreciendo, podría ser una muestra errada, ¿no? Una mala selección de muestra. El tercer paso tenemos que es la recopilación de información. Después de seleccionar en la fase anterior el método que se ha desarrollado o el método y la técnica que se van a aplicar, se pasa a ponerla en acción, que es la recopilación de información. Como esta información ya está obtenida, se puede pasar a analizar la información. Acá un error en las señalizaciones. Después del análisis de la información, se presentan los resultados, y ya con los resultados obtenidos se toman las decisiones, ¿no? En este caso, gerencia, de si es una buena opción o no el sacar esta nueva marca o esta nueva línea al mercado. Siguiente, por favor. Tipos de investigación de mercado. Bueno, en la investigación de mercado podemos definir la clasificación. Hemos acá seleccionado dos formas según el objetivo de la investigación, es decir, si la investigación tiene un fin exploratorio, es decir, solamente se quiere conocer y más no es para un tema decisivo.
sí lo sería en la investigación concluyente, que en este tipo de investigación se realiza para tomar una decisión. Ya se tiene, por ejemplo, sacar al mercado tal producto, que no es como una investigación exploratoria donde solamente se quiere conocer qué tanto se consume en este mercado. Luego tenemos otra clasificación según el método de recolección de información. Acá, según el método, tenemos que puede ser o bien cualitativa o cuantitativa. El siguiente. Bueno, tenemos aquí el método cualitativo, que nos dicen que estos métodos se basan principalmente en la opinión de expertos. Este método es más subjetivo. Este método es mayormente usado cuando no se dispone de información previa mínima, ¿no?, necesaria, o la que se tiene no es tan confiable. No teniendo la información, por así decirlo, secundaria, ¿no?, que ya se ha obtenido antes en bases de datos, es donde se recurre al método cualitativo para obtener de primera mano esta información. Se puede aplicar las técnicas de encuestas, que consiste en ofrecerle, ¿no?, a la muestra seleccionada las preguntas. Estas preguntas tienen que ser cerradas para que no haya opciones a que se pueda confundir o se pueda obtener una mayor precisión, ¿no?, en lo que se quiere obtener en las preguntas que se van a realizar. La segunda técnica que tenemos es la observación, que es mirar a la muestra en su ambiente de desarrollo, en su ambiente natural, por así decirlo. Se tendría que hacer un seguimiento, ¿no?, para ver qué es lo que más consumen, qué es lo que más les gusta. Y en este tipo de técnica, aplicando este tipo de técnica, tal vez se puede tener una mejor apreciación, ¿no?, de lo que realmente quiere la muestra, el público objetivo, ¿no?, que en una encuesta tal vez podrían no ser tan honestos con lo que están respondiendo. Otra técnica que tenemos es la experimentación, que acá el investigador va a someter a su muestra a una situación en donde va a tener que decidir en cuál de ambos opciones que se le está ofreciendo va a obtener. Otra técnica que tenemos es la etnográfica, que consiste en que el investigador va a tener que, por así decirlo, ponerse en la situación de la muestra, es decir, interiorizar, ¿no?, tratar de asimilar los pensamientos de la muestra que ha elegido, para así tener un conocimiento más amplio de una mayor visión de lo que la muestra ve, para ver si lo que va a elegir es lo correcto. Luego tenemos el focus groups, que es nuestra muestra puede ser de 8, de 10 más o menos, y se ponen a estas personas y se les lanza un tema, y ellos van a debatir qué opciones o qué se puede mejorar de este producto, o qué tanto va a gustar, ¿no? Luego tenemos la entrevista a profundidad, que es como una encuesta, pero así como su nombre lo dice, es más profundo, es decir, con un acercamiento más real a las personas se va a poder minimizar estos riesgos de que tal vez puedan mentirte, porque cuando una persona te miente se puede ver en sus expresiones y lo va a hacer notar. A cambio, en una entrevista que es en persona, a profundidad, se va a dejar en evidencia mayor lo que si quiere obtener, ¿no?, de este grupo. Siguiente, por favor. El método cuantitativo. Bueno, el método cuantitativo, como se mencionó, aquí ya se tendría que tener una base de información secundaria, en este caso, que ya se podría recopilar y empezar a analizar. En este método tenemos los modelos causales, que se basan en la información cuantitativa histórica, donde para su evaluación se supone que las variables son estables. Luego tenemos los modelos de regresión simple o de 2 variables, o de regresión múltiple, que va a ver qué tanto correlación tiene una variable dependiente con una variable independiente o múltiples variables independientes. También tenemos el modelo econométrico, el modelo de insumo-producto,
Y también tenemos los modelos de series de tiempo que se encargan de la medición de los valores de una variable en el tiempo. Para esto tenemos los métodos de promedios móviles, el afinamiento exponencial y el ajuste lineal, por el criterio de los mínimos cuadrados. Estas son más fórmulas matemáticas sobre ya data que se tenga. Siguiente, por favor. Luego tenemos las limitaciones y riesgos de la investigación de mercados. Una de las limitaciones que tenemos es el sesgo de la recolección de datos. Es decir, que en este tipo de investigaciones la objetividad puede verse reducida, ya que se pueden generar sesgos cuando no se diseñó bien la encuesta o hubo una selección inadecuada de la muestra, que como se explicó antes, si se enfocó en un mercado que no era el apropiado, vamos a tener respuestas negativas que van a hacer que tal vez no se vea todo el panorama de nuestro producto, de qué tanta acogida podría tener en el mercado. O la influencia del encuestador también puede depender en estos tipos de sesgos de recolección de datos. Como segunda limitación tenemos la incertidumbre en las proyecciones, ya que estas proyecciones que se hacen después de la investigación se trabajan con supuestos, más que todo en los cuantitativos. Cuando se tienen los datos ya se empiezan a hacer las proyecciones, nos basamos en ese tiempo, pero las proyecciones son a un futuro y tal vez en un futuro pueden suceder muchas cosas. Hay muchas variables externas que están fuera de nuestro alcance y que pueden afectar el resultado de nuestra investigación, ¿no? Como es la pandemia, por ejemplo, tal vez se había lanzado una nueva marca, un nuevo producto al mercado y vino la pandemia, y con el cierre de los mercados, el encierro que hubo, se vio afectado muchos mercados que tuvieron que cerrar, y si se hubiera no se previó esta pandemia, ¿no? Es por lo que ocurrió esto, ¿no? Este es un ejemplo de las incertidumbres en las predicciones que pueden. Por último, tenemos el impacto en la toma de decisiones de inversión. Si los resultados de predicciones resultan errados, ya sea por la incertidumbre o por el riesgo, se pueden llegar a tomar las malas decisiones y llegar a invertir en un proyecto que tal vez no es tan rentable como se veía. Siguiente. Luego tenemos las conclusiones que llegamos después de haber realizado el trabajo, que es que la investigación de mercado es una herramienta esencial para sustentar la viabilidad de los proyectos de inversión, ya que nos permiten identificar y validar la demanda potencial, conocer a los agentes del mercado, consumidores, competidores, proveedores y distribuidores, si es lo que se busca y se plantea en los objetivos, y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas. El estudio de mercado incide directamente en la evaluación financiera del proyecto, dado que sus resultados se derivan de estimaciones de ventas, precios, costos y predicciones de ingresos que alimentan el flujo de caja del proyecto. Un estudio inadecuado puede llevar a sobreestimar y subestimar la rentabilidad real. Luego, como última conclusión, tenemos que, si bien la investigación de mercado ofrece información valiosa, también presenta limitaciones y riesgos, como sesgos en la recolección de datos, la incertidumbre en las proyecciones futuras y posibles impactos negativos en las decisiones de inversión, si es que la información no es confiable. Por ello, se requiere un enfoque metodológico riguroso y actualizado. Siguiente, por favor. Luego tenemos el caso de estudio, el método del caso. Siguiente. Aquí hemos presentado el caso Airbnb INB, que es una aplicación por la cual, es una página por la cual las personas pueden alquilar, poder alquilar y alquilar espacios, alojamientos. Claro, introducción, empezamos con la introducción.
Airbnb es una plataforma de alojamiento fundada en 2007 que conecta a viajeros con anfitriones. El nacimiento de esta idea surgió al encontrar que la forma tradicional de los hospedajes ofrecidos por los hoteles era limitado en alcance, ya que, pongamos en el caso de que se viaja a un pueblo, por ejemplo a Canta, acá en Lima, y en Lima, en esas, por ejemplo en época de Santa Rosa, épocas festivas, siempre es congestionado y es muy difícil conseguir un alojamiento. Y los alojamientos que están o ya están llenos o son muy caros. Es por esto que Airbnb surgió como una alternativa a la oferta hotelera tradicional, a través de alquiler de habitaciones, casas o departamentos. El análisis de la situación fue que los consumidores necesitaban alternativas de alojamiento más flexibles, los hospedajes tradicionales, ya que los hospedajes tradicionales suelen ser limitados en pueblos lejanos, en especial en épocas de fiestas. También se identificó que existían usuarios que buscaban emprender un negocio redituable y fácil de atender. Las propuestas de soluciones a las que se llegó después de hacer la investigación de mercado fueron que se podría desarrollar una plataforma de búsqueda de alojamiento con gran variedad de opciones, permitiendo a los usuarios que puedan poner sus inmuebles en renta, claro, a través de una evaluación de sus capacidades para la atención y tal vez esta empresa ofrecer también capacitaciones para mejorar el servicio. Y las conclusiones a las que se llegó fue que el desarrollo de esta idea permitió que surgiera esta idea de negocio, ¿no? Que rompía el esquema de lo tradicional de llegar a un hotel que ya está establecido y donde se vuelve más flexible y con una experiencia más familiar. Gracias. Siguiente, por favor. Y luego tenemos el video. Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos la investigación de mercado y su base. La investigación de mercados consiste en la obtención y el análisis de la información que la empresa necesita para entender cómo funciona el mercado y cómo actúan los consumidores o la competencia, para así tomar las mejores decisiones de marketing en la empresa. Este proceso de investigación de mercados se realiza en 4 pasos. El primer paso sería definir el problema y los objetivos de la investigación. Antes de que la empresa inicie una investigación de mercado, es necesario que ésta fije de una forma muy clara los objetivos o preguntas que se pretenden contestar en ella. Proponer con claridad lo que se desea investigar es básico, ya que si tenemos unos objetivos claros, obtendremos también unos resultados claros. El segundo paso es diseñar el plan de investigación. Es importante decidir el modo en que se llevará a cabo la investigación y los métodos de obtención de la información. Es decir, si obtendremos los datos a través de unas entrevistas en grupo, a través de la observación, etc. Para ello, debemos tener en cuenta tanto los costes que puedan surgir con ese método de obtención de datos, como el tiempo que se tardaría en obtener dicha información, ya que si es muy largo pueden haber desaparecido las oportunidades. El tercer paso es la búsqueda y obtención de la información. En este paso fijaremos si la información que necesitamos ya existe, porque alguien la recolectó o es necesario obtenerla de primera mano. Teniendo esto en cuenta, es básico distinguir entre información secundaria y primaria. Por un lado, la información secundaria se trata de información que ya ha sido elaborada para otros propósitos distintos de la investigación que se está llevando a cabo, pero que es útil para nuestra propia investigación. Puede ser información interna o externa, según si la información proviene del interior de la empresa, ya sea a través de estadísticas, de archivos o de estudios anteriores de mercado, o del exterior, ya sea a través de Internet, informes oficiales, publicados, estudios del sector, etc. Por otro lado, la información primaria es información nueva, que la generaremos por diversos medios, como puede ser la observación directa, la experimentación o a través de encuestas. Al ser información nueva, obtenerla requiere cierto tiempo y un coste. Y por último, el cuarto paso es el análisis e interpretación de la información. Una vez recogida la información, la empresa deberá analizarla en profundidad, interpretando este análisis y obteniendo las conclusiones de la investigación llevada a cabo. Estas conclusiones se concretarán en un informe que utilizaremos para las decisiones. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería